Muy buenas tardes, maestra Liz Delgado Zúñiga, compañeras y compañeros. En esta oportunidad, tengan un cordial saludo de las integrantes del Grupo 2, Melina Mandujano Torres, Silvia Ocupa López, Vanessa Lovera Fierro y quien les habla, donde expondremos los artículos 32 al 48 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial Ley número 29944. Doy el pase a mi compañera Silvia. Gracias. Gracias, Angélica, por el pase. Buenas tardes, maestra Liz. Buenas tardes, compañero Noel y compañeras. Soy la estudiante Silvia Ocupa López. En esta oportunidad voy a hacer el análisis sobre los artículos 32, 33, 34 y 35 del reglamento de la Ley General de Educación. Bien, aquí encontramos al subcapítulo 1 de la política pedagógica. En el artículo 32 nos habla sobre los materiales y recursos educativos. ¿Qué vienen a ser los recursos? Nos dicen que son una herramienta eficaz para impartir las clases de manera amena y divertida. Conduce el aprendizaje de los estudiantes. Mientras tanto, los materiales ayudan a facilitar la enseñanza con el propósito de dar información al estudiante. Los distintos instrumentos que permiten desarrollar las condiciones más adecuadas, los contenidos programados y la consecución de los objetivos, facilitando el trabajo de todos los participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Los equipos, materiales y espacios educativos son instrumentos que se utilizan en el proceso pedagógico con el fin que los estudiantes desarrollen de manera autónoma, reflexiva e interactiva sus aprendizajes. De acuerdo al proyecto educativo institucional, el PEI, los materiales incluyen los recursos digitales, como los libros electrónicos, las aplicaciones, multimedias, computadoras, entre otros. Aquí el Ministerio de Educación, el gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Educación, en concordancia con la Unidad de Gestión Educativa Local, son responsables de elaborar, de producir, de adquirir estos recursos educativos para los niveles y modalidades de la educación básica. Aquí el director de la institución educativa pública, en concordancia con sus docentes, es responsable en garantizar que los equipos materiales, espacios educativos, se encuentren a disposición plena de los estudiantes y se usen de manera pertinente. Eso es en cuanto al artículo 32 sobre recursos y materiales educativos. En el artículo 32 en el artículo 33 nos habla sobre centros de recursos educativos. Aquí, ¿qué nos quiere decir este artículo?
nos dice que los centros de recursos educativos brindan el soporte pedagógico, físico, técnico y logístico a las instituciones y programas educativos públicos. El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales y locales promueven la creación de centros de recursos. ¿Para qué? Para la mejora de la calidad de los servicios educativos, donde se recopilan, analizan materiales didácticos y recursos educativos, también herramientas pedagógicas y equipo de diversos tipos para apoyar al servicio educativo. Aquí es muy importante, ¿no? Que nos brindan, por ejemplo, acá los centros de recursos educativos, ¿no? Brindan, como ya les mencioné, el soporte pedagógico, físico, técnico y logístico, ¿no? Esto nos va a ayudar en el desarrollo de nuestra enseñanza y aprendizaje. Es en cuanto al artículo 33. En el artículo 34 nos habla sobre la evaluación de aprendizajes en la educación básica. ¿Qué nos dice, no? Primero debemos de conocer qué es la evaluación, ¿no? Por ejemplo, la evaluación cumple un papel muy importante no solo para certificar, ¿no?, cuánto sabe el estudiante, sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos y la práctica docente. No, a partir, por ejemplo, de nuestra política pedagógica de nuestro país, como ya estamos hablando del reglamento de la Ley General de Educación, nos menciona, ¿no?, que la evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso es formativo, integral, flexible y continuo. Busca identificar, ¿no?, los avances, logros, dificultades de cada estudiante. También nos habla sobre la calificación acá. Nos dice que la calificación se puede realizar por periodos de aprendizajes y están referidos al nivel de logro que describe el avance del estudiante respecto a las competencias. Eso es en cuanto al artículo 34. En el artículo 35 nos habla sobre la certificación de estudios. Acá nos dice que el certificado de estudios es un documento oficial que acredita los estudios que una persona ha cursado y superado con éxito, ¿no? En dicho certificado se reconoce los logros de aprendizajes de cada estudiante por grado y por ciclo alcanzado. Se expide de acuerdo a las actas oficiales de cada grado de estudios, ¿no? Al culminar satisfactoriamente la educación básica, ¿no?, la institución educativa otorga dicho certificado de estudios, ¿no?, a los estudiantes que requieran, ¿no?, cuando lo solicitan. Esto sería en cuanto a mi exposición, maestra. Muchas gracias. Le doy el pase a mi compañera. Muy buenas tardes, profesora Liz, compañeras y compañeras. Doy gracias por el pase a mi compañera por brindarme el espacio para continuar con la exposición del reglamento de la Ley de Educación. Mi persona es la estudiante Vanessa Lovera del 10º semestre del programa de educación inicial. El día de hoy les voy a exponer el artículo 36, 37, 38, 39 y 40. Un pequeño análisis de estos artículos. En el artículo 36. El artículo 36 nos habla del programa de recuperación pedagógica,
¿Qué nos quiere decir? Acá están los estudiantes que no han podido lograr un aprendizaje significativo o hayan tenido dificultades en los aprendizajes, ¿no? O con logros de aprendizaje. Esto se da con la finalidad de que los estudiantes puedan nivelarse en cuanto a los aprendizajes que se ha requerido durante el año. Son temporales, se puede realizar durante las vacaciones o también se puede utilizar durante el año lectivo, pero previamente con fechas indicadas que el docente lo requiera. Dice, esto es gratuito, el estudiante no tiene que pagar por esta nivelación porque el Estado cubre con todos los gastos, se les brinda materiales, recursos y todas las cosas que el estudiante va a requerir durante esta nivelación. Esta nivelación se puede durar durante el año o también en las vacaciones. Aquí el director también juega un papel muy importante porque tiene que trabajar con los docentes para este tipo de nivelación con estos estudiantes, para que pueda tener nivelación en cuanto a los aprendizajes en los estudiantes. Bien, pasamos al artículo 37. En el artículo 37 nos habla de cultura, deporte, arte y creación. Aquí hablamos de cultura, ¿no? Que debemos valorar la cultura, que debemos valorar el deporte, el arte y la creación, que cada institución educativa debe tener espacios amigables, abiertos a la comunidad, donde el estudiante se sienta tranquilo, pueda hacer deporte, pueda tener una sala de dibujo, de pintura, donde pueda realizar sus creaciones, ¿no? Y aquí el Ministerio de Educación tiene que gestionar con instituciones internacionales para el apoyo, ¿no? Por ejemplo, para que le pueda llegar una sala de computación, de pintura, puedan tener sus espacios para deporte y los alumnos puedan estar íntegramente con el aprendizaje, ¿no? Porque el deporte, el arte y la creación son parte del aprendizaje fundamental en los estudiantes. Ahora pasamos al artículo 38. En el artículo 38 nos habla educación ambiental y la gestión de riesgo. Aquí nos habla de que cada estudiante debe ser partícipe en el cuidado y prevención de nuestro medio ambiente. Aquí se trabaja bastante el enfoque ambiental. ¿Qué nos dice el enfoque ambiental? El enfoque ambiental se basa en el cuidado y la prevención del cuidado de nuestro medio ambiente, que nosotros debemos cuidar nuestro medio ambiente, que desde pequeños debemos aprender a cuidar nuestro medio ambiente, a reciclar, a reducir, ¿no? A utilizar las cosas que se botan. Y necesariamente también nos habla sobre el manejo de nuestros recursos geográficos que tenemos, ¿no? En nuestra comunidad, ya sea el agua muy importante, ¿no? Que debemos cuidar, ¿no? Y no le debemos contaminar. Nos habla de la energía, que es la luz, ¿no? La luz también que debemos cuidar y valorar. Y los residuos, por ejemplo, ¿no? Debemos saber cuidar cuál es orgánico, inorgánico, ¿no? Orgánico, ¿no? Cuáles son plásticos, cómo podemos reusar, ¿no? Reusar. Contribuye con la educación también en la salud para poder tener una vida sana, saludable, ¿no? Con una condición de vida, implementando una educación de riesgos y desastres, dice, ¿no? Los directores regionales de la educación aquí tienen que gestionar proyectos del cuidado del medio ambiente. ¿Para qué? Para que los estudiantes, desde muy pequeños hasta jóvenes, puedan valorar nuestro medio ambiente, ¿no? No lo puedan contaminar y desde pequeños hacerles uso, por ejemplo, de las botellas, ¿no? Cómo reusarlos para que no puedan contaminar nuestro medio ambiente. ¿No? Acá impulsa la formación a una ciudad ambiental limpia, donde, por ejemplo, ¿no? Donde no haya mucha contaminación y desde pequeños podemos practicar esos valores del medio ambiente.
Muy bien. Ahora pasamos al artículo 39. En el artículo 39 nos habla tutoría y orientación educativa. ¿Qué nos quiere decir tutoría? Su mismo nombre, ¿no? Tutoría. Hoy en día los estudiantes requieren de una tutoría, ¿no? Porque a veces no podemos juzgar a los estudiantes sin saber qué sucede dentro de ellos, porque a veces no van a las escuelas y no están teniendo una rendición de aprendizaje significativo. Entonces, en ese estudiante podemos encontrar muchos problemas y a veces los docentes no sabemos qué problemas puede estar pasando ese estudiante. Entonces, los estudiantes deben tener por lo menos durante la semana una hora de tutoría, ¿no? En la cual les brinda todas las dificultades durante el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Esta tutoría debe realizarse según la necesidad que requiera cada estudiante y es muy importante que los docentes también se capaciten con los directores, con la comunidad educativa para tener una buena tutoría y tener una buena orientación en cuanto a la educación, para tener una buena educación de calidad en los estudiantes. Ahora, cuando hablamos con los estudiantes con necesidad educativa, aquí podemos ver que este estudiante va a requerir de una persona profesional en cuanto pueda dar una comprensión, ¿no? Flexible, reajustándose a las necesidades de este estudiante, porque sabemos que los estudiantes con necesidades educativas requieren de mucha paciencia, de mucha comprensión, y ellos también tienen que tener una tutoría y una orientación en cuanto al aprendizaje de todos los estudiantes. Muy bien, ahora pasamos al artículo 40. ¿Qué nos dice el artículo 40? El artículo 40 nos habla de investigación e innovación educativa. Dice, aquí las instituciones educativas, también universidades y otras instituciones educativas deben plantear proyectos de innovación, ¿no? Pero de innovación para mejorar la calidad de educación en los estudiantes. Esto también se da aquí se brinda reconocimientos a las instituciones, por ejemplo, ¿no? que sobresalgan en investigación, en innovación, que buscan proyecto que les va a beneficiar, por ejemplo, en materiales de su institución, que llegan a obtener, por ejemplo, mesas, sillas, que complementen su laboratorio, ¿no? Y estas experiencias van a validar, por ejemplo, en el currículo nacional. Y va a estar diversificado. La implementación y mejora de los servicios de tutoría y orientaciones también, ¿no? Acá también se va a implementar la mejora de la orientación tutorial en los docentes, porque no solamente necesitan orientación los docentes, también los estudiantes y también los padres de familia y la comunidad educativa. Bueno, eso es cuanto doy de mi exposición. Muchas gracias por su atención y doy pase a mi compañera. Gracias. Gracias, compañera, por el pase. Buenas tardes, profesora Liz. Buenas tardes, compañero y compañeras. Mi nombre es Melina Mandujano Torres y voy a continuar con el análisis del artículo número 41. Nos habla de la educación para el trabajo. En la educación básica, desde el nivel inicial, se desarrollan progresivamente las capacidades emprendedoras y en el nivel secundario deben de poner en efecto las capacidades productivas y las emprendedoras. El proyecto educativo institucional debe de detallar las alternativas de educación para el trabajo y una cultura productiva y emprendedora. También nos dice que es de carácter polivalente y vocacional. Polivalente nos dice porque tiene que ser útil, importante en todos los contextos. También nos dice que en el séptimo ciclo de secundaria y en los ciclos intermedios y avanzados de básica alternativa se desarrollan competencias en módulos ocupacionales, certificados por la institución educativa y equivalentes a la educación técnico-productiva. Bien, ahora pasamos al artículo número 42,
que nos habla de educación religiosa. Bueno, acá nos dice que todo niño gozará al tener el derecho de recibir educación en materia de religión, con los derechos de los padres o tutores, si es mayor de edad, con su consentimiento. También nos dice que en las instituciones educativas, los padres, los tutores o estudiantes mayores de edad, cuando corresponda, podrán solicitar la exoneración del área curricular de educación religiosa. Dicha decisión debe de comunicar al momento de la matrícula, la cual será registrada y mantenida en reserva en la institución educativa. Ahora bien, de su promedio académico se tomará considerando solamente las demás áreas curriculares, en concordancia con la ley número 29635, Ley de Libertad Religiosa y su reglamento, en atención al principio educativo de interculturalidad y al ejercicio de libertad de religión. Bien, ahora vamos a la formación continua del subcapítulo 2. En el artículo 43 nos habla del sistema de formación continua. Acá podemos observar que nos dice, el MED garantiza el funcionamiento del Programa Nacional de Formación Continua de docentes de instituciones públicas durante toda su vida profesional. La institución educativa promueve y facilita la participación de sus docentes en acciones de capacitación promovidas por la propia institución, por el gobierno local, por el gobierno regional y sus instancias de gestión educativa descentralizada y otras entidades acreditadas. Tiene 4 objetivos. El primer objetivo es promover el desarrollo personal, cultural y profesional de docentes y directores. El segundo objetivo es mejorar la eficacia de desempeño pedagógico de docentes y directores. El tercer objetivo es desarrollar capacidades polivalentes, como ya les mencioné anteriormente, que sea útil en todas las instancias. Y la cuarta es promover una cultura de evaluación y mejoramiento continuo. Bien, ahora pasamos al artículo 44. Acá nos dice de la formación inicial del docente. La formación inicial del docente se realiza en instituciones educativas superiores acreditados y que el Ministerio de Educación supervisa a las instituciones y el logro de las competencias profesionales. Eso es cuanto al análisis, profesora. Ahora le doy el pase a mi compañera. Gracias. Muy buenas tardes, maestra Liz Delgado Zúñiga, compañeras y compañeros. Doy gracias a mi compañera para continuar con la exposición. En esta oportunidad les voy a exponer el reglamento de la Ley Reforma Magisterial, Ley número 29944, el artículo 45 al 48. Ahora les voy a hablar sobre el artículo 45. En el artículo 45 nos habla de la formación en servicio del docente de instituciones educativas, donde nos señala que la formación en servicio del docente de instituciones educativas públicas se realiza en instituciones acreditadas y con diversas modalidades, atendiendo a su especialidad y a la necesidad del servicio. Son gratuitos y deben ser evaluados en relación a los logros de aprendizaje. Programas de formación de servicio docente se organizan sobre la base de las necesidades de formación y capacitación, establecidas por las instancias de gestión educativa descentralizada previo diagnóstico y se autorizan por resolución de la instancia que corresponda. Emplean diversas estrategias como la especialización, capacitación, acompañamiento pedagógico, interaprendizaje, pasantías, intercambio de experiencias en redes educativas. Ahora les voy a hablar sobre el capítulo 3 de la educación básica regular, el artículo 46, donde nos menciona que la educación básica es la modalidad que abarca los niveles de educación primaria y secundaria. Nos menciona en el artículo 36
de la Ley 28044, que está dirigida a niños y adolescentes que pasan oportunamente el proceso educativo. Los servicios educativos se brindan por niveles educativos de acuerdo a su evolución física, cognitiva y afectiva, desde el momento de su nacimiento. Atiende a estudiantes con necesidades educativas especiales que son matriculados y promovidos de grado tomando en cuenta su normativa. Abarca los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. El Ministerio de Educación establece la organización de ciclos. Ahora les voy a hablar sobre el artículo 47. En el artículo 47 nos menciona articulación entre niveles educativos de educación básica regular. La articulación entre las diversas etapas, modalidades, niveles y ciclos y formas del sistema educativo es una exigencia para responder orgánica e integralmente a las demandas educativas de las personas, permitir su movilidad al interior del sistema y asegurar su recorrimiento formativo a través de diversos procesos. La articulación entre los niveles de educación de la educación básica regular tiene en cuenta lo siguiente. La educación inicial con la educación primaria articulan concepciones sobre la infancia, así como enfoques pedagógicos, curriculares, metodológicos y responden a las características de la evolución corporal. Tiene necesidades educativas, las diferencias individuales y la diversidad sociocultural de los estudiantes. La educación primaria consolida y continúa la formación integral realizada en la educación inicial, teniendo en cuenta el artículo 36 de la ley. Conforma una estructura integral consolida que se constituye en la base para la educación secundaria. La educación secundaria se articula con la educación primaria para dar continuidad y profundidad a las competencias, conocimientos, capacidades, actitudes y valores logrados en el nivel primario, que complementa con el aprendizaje humanístico, científico y tecnológico, de acuerdo a sus características socioculturales o discapacidad, así como una formación para el trabajo. Se articula también la educación superior. Continuando con el capítulo 1 de la educación inicial, artículo 48 del nivel de educación inicial, el Estado promueve y valora y reconoce en los ámbitos nacional, regional y local iniciativas de calidad, la optimización de los recursos existentes en las comunidades contribuye a este fin. La educación inicial es el primer nivel de educación básica regular. Atiende a niñas y niños menores de 6 años de edad con el enfoque intercultural e inclusivo, promoviendo el desarrollo y aprendizaje infantil mediante acciones educativas. Contribuye a un adecuado proceso de transición del hogar al sistema educativo a través de formas de servicios educativos con estrategias que funcionan con la participación de toda la familia, agentes comunitarios, autoridades de los gobiernos locales. La educación inicial comprende la responsabilidad del Estado de proveer servicios educativos diversos de 0 a 2 años dirigidos a los niños y a sus familias. A partir de los 3 años se enfatiza la obligación de las familias de hacer participar a los niños en servicios escolarizados o no escolarizados de educación inicial. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.